Práctica 6, pregunta 8. Aquí piden, eh, eh, la naturaleza de esta pregunta es totalmente diferente a las anteriores, porque antes nos hablaban de ceros consecutivos o no ceros consecutivos, ahora nos están pidiendo un número par de ceros. Entonces, esto requiere una técnica totalmente diferente. Y les voy a... Yo creo que ustedes nunca han oído hablar de diagramas de estados, ¿no? Es algo que se usa en varias cosas de matemáticas, eh, bueno, de computación, eh, en autómatas finitos que van a estudiar en lenguajes, eh, tienen diagramas como estos. Si estudian, no, sí, bueno, sí tienen que estudiar un curso de probabilidades, lo que no estoy seguro si ahí estudiarán cadenas de Markov, donde también estos son, o sea, aquí se está diciendo, si viene un cero, cambio de este estado a este estado. Esto lo vamos a ver en detalle. Pero aquí se está diciendo, puedo ir de aquí a aquí con tal probabilidad. Con probabilidad 70% me cambio de aquí a aquí y con probabilidad 30% me quedo acá. Se llama una cadena de Markov. Y resulta que el algoritmo que Google usa para, o sea, bueno, lo primero que eh, patentaron los fundadores de Google, el algoritmo del PageRank, resulta que usa diagramas, o sea, muy parecidos a los de cadenas de Markov. O sea, esto es para evaluar la importancia de una página. Esto es en base a cuántas páginas hacen referencia a ella. Y es totalmente matemáticamente análogo a una cadena de Markov. Y, y bueno, con esto es que hicieron un montón de plata esta gente. Con el algoritmo PageRank. Pero bueno. Ok. Esto es como para decirles, mire, o sea, los diagramas de estados se usa muchísimo y bueno. Entonces, aquí lo que ocurre es que hay dos estados. Si el string tiene un número par de ceros o si tiene un número impar de ceros. ¿Ok? Entonces, voy a subir una imagen en un momento. Um, ¿Ok? Esa flecha indica, vamos a empezar aquí. O sea, el string vacío tiene 0 ceros y 0 es un número par. Entonces comenzamos con un número par de ceros. Si el primer dígito que viene es 1, 2 o 3, todavía seguimos teniendo 0 ceros y tenemos un número par de ceros. Ahora, si viene un 0, ahora vamos a un estado que indica, ahora tenemos un número impar de ceros. Ahora, este estado no significa que tengamos 0 ceros, lo que significa es que hay un número par de ceros. O sea, imagínense, si tienen un string de cualquier tamaño que tiene un número par de ceros y le agregan, y la verdad puede ser a la izquierda o a la derecha, pero bueno, vamos a decir que a la derecha, le agregan al final un 0, lo están cambiando de número par de ceros a impar. Y si le agregan un 1, 2 o 3, bueno, no cambian la paridad del número de ceros, se quedan en el mismo sitio. Y si tienen un string, una secuencia, es que tiendo a hablar de strings porque, por, eh, bueno, lo verán en traductores e interpretadores. Eh, eh, se habla de strings todo el tiempo. Bueno, pero si tienen una secuencia con un número impar de ceros y llega un cero más, entonces la nueva secuencia va a tener un número par. Por eso
aquí en esta flecha de transición, si estamos en este estado y llega un 0, vamos a llegar aquí. Pero si estamos en este estado y llega cualquier 1, 2 o 3, bueno, seguimos teniendo un número impar de ceros. Ok. ¿Y cómo usar eso para, para definir la recurrencia? Bueno, lo que se hace es que vamos, dado que hay dos estados, vamos a definir dos secuencias. ¿Ok? A sub n y b sub n, como en el ejercicio previo, que son como una partición de todas las secuencias. Solo que, bueno, en aquel caso era si había o no había dos ceros consecutivos. Ahora estamos hablando de si hay un número par de cero o no. ¿Y aquí qué pasó? Perdón, un momento, cuando lo convertí en LaTeX, no lo hice bien. Ok, ahora sí. Entonces, A sub n es el número de secuencias con un número par de ceros y B sub n es con un número impar de ceros. Entonces, eh, a ver, las condiciones iniciales serían las de la secuencia vacía. Entonces, a ver si me dicen A sub 0 y B sub 0, ¿cuánto vale? Con 0 dígitos hay una sola secuencia, que es la secuencia vacía. Y les pregunto, ¿en la secuencia vacía hay un número par de ceros o un número impar de ceros? ¿Cuántos ceros hay en la secuencia vacía? 0. De acuerdo, Joel. ¿Y 0 es un número par o un número impar? Par. Entonces, ¿cuánto valen A sub 0 y B sub 0? Dado que 0 es par. ¿Mm? A sub 0, 1 y B sub 0, 0. Perfecto. Ok. Ahora, aquí viene. Ya, lo que quiero hacer el dibujo un poco más grande. Porque ahora viene la parte de la recurrencia. Y entonces van a ver cómo el diagrama nos ayuda. ¿Lo hizo un poco más grande? Bueno, ok. Dada una secuencia, voy a llamar a la secuencia, le voy a dar un nombre S, ¿ok? De n-1 dígitos. Ahora voy como a construir en base a una secuencia de n-1, voy a construir una de tamaño n, ¿ok? Y lo que voy a hacer es que le voy a agregar un dígito, ¿ok? Entonces, hay dos casos para la secuencia S, ¿ok? La secuencia S puede tener un número par de ceros o un número impar de ceros, ¿ok? ¿Está claro?
Estoy diciendo, hay una secuencia S de n-1 dígitos y esa secuencia, bueno, puede tener un número par o un número impar de ceros. Ahora, si el número de ceros en S es par, es como que estamos aquí, ¿no? Y queremos quedarnos allí, porque ya tiene un número par de ceros. O sea, que entonces, ¿qué tiene que ser el último dígito? El último dígito puede ser cualquiera de estos, uno, dos o tres, y nos quedamos allí. ¿Lo ven? Bueno, y entonces el número de posibilidades para S, porque S tiene n-1 dígitos y tiene un número par de, y tiene un número par de ceros en este caso. Entonces el número de posibilidades es a sub n-1, ¿no? Y como hay tres posibilidades para el último dígito, en este caso, por el principio de multiplicación, tenemos 3 por a sub n-1 posibilidades. ¿Ok? Bueno, hasta ahora se parece a lo que hacíamos en problemas previos, pero ahora viene aquí la diferencia. Porque si el número de ceros en ese es impar, no estamos en este estado, estamos en este. Y lo que requerimos del último dígito, el último dígito tiene que ser cero. ¿Ok? El último dígito tiene que ser cero. Hay una sola posibilidad para el último dígito. Pero ¿cuántas posibilidades hay para ese? A ver si alguien me dice. En el caso anterior, para ese había a sub n-1 posibilidades. Porque habíamos dicho que ese, bueno, en ambos casos ese es de tamaño n-1. Pero en este primer caso, ese tiene un número par de ceros. Y, y esa combinación de cosas nos dice que el número de casos para S es A sub n-1. Ahora, yo les pregunto, en ese caso, nos dice aquí impar, ¿cuántas posibilidades hay para S? ¿Qué sabemos acerca de S? Sabemos dos cosas. Sabemos que tiene n-1 dígitos y que tiene un número de ceros, un número impar de ceros. De hecho, mientras lo piensan, se me ocurrió quizá que es mejor redactar. Eh, voy a reescribir, pero significa lo mismo. Ok. Voy a poner. O sea, en el primer caso, ese tiene un número par de ceros. Y en el segundo caso, un número impar. Entonces, lo que quiero es que me digan, en este caso, dado que S tiene n-1 dígitos y, y S tiene un número impar de ceros, ¿cuántas posibilidades hay para S? Es lo que quiero que me digan. Dado lo que hemos definido antes.
sea, en este caso teníamos, S tiene n menos de un dígito, S tiene un número par de ceros. Aquí hemos dicho, A sub n es el número de secuencias de n dígitos con un número par de ceros. Entonces, como aquí era n menos 1, bueno, decíamos A sub n menos 1. O sea, era n menos 1 y par. Y esto es par. Entonces, por eso era esto. Pero ahora estamos en otro caso. Ahora estamos en un caso en que dice, S tiene todavía n menos un dígito, pero ahora S tiene un número impar de ceros. Joel me dice A sub n menos 2. No es A sub n menos 2. O sea, en base a lo que yo acabo de decir aquí, arriba, es mucho más sencillo, Joel. Mira lo que yo he definido acá arriba. Acá he definido B sub n es el número de secuencia con un número impar de ceros. Aquí está un número impar de ceros con n menos 1. Entonces el número de casos, el número de posibilidades para S es B sub n menos 1. Y como para el último dígito hay una sola posibilidad, bueno, el número de posibilidades es simplemente B sub n menos 1. Entonces, nuevamente, los dos casos son excluyentes, clarísimo, ¿no? Porque o es par o es impar, no hay otra, ¿no? Entonces, bueno, por el principio de la adición tenemos esto. A sub n es 3 a sub n menos 1 más b sub n menos 1. Ahora, este b sub n menos 1 nos está fastidiando. ¿Cómo nos deshacemos de b sub n menos 1? ¿Hay algo que sabemos acerca de a sub n y b sub n? ¿Cómo están relacionados? Ajá, sí, ¿qué sabemos? ¿Cómo se relacionan a sub n y b sub n? ¿Qué sabemos acerca del total, o sea, el número total de secuencias, del- de secuencias en el conjunto 0, 1, 2, 3? ¿Cuál es el número total? ¿Alguien me puede decir cuál es el número total de secuencias de n dígitos en 0, 1, 2, 3? Deben estar cansados porque no es muy difícil calcular esto. Enrique, ¿cuántas posibilidades hay para el primer dígito? Si tiene que ser uno de estos cuatro. Ajá. Bien, 4 a la n. Exacto. El número total de posibilidades es 4 a la n.
Ahora, el número de ceros o es par o es impar. Es una cosa o la otra. Entonces, a sub n más b sub n tiene que dar 4 a la n. Bueno, entonces, y esto vale para cualquier n. Bueno, o sea, en particular para n menos 1 y podemos despejar b sub n menos 1. Entonces, aquí ya tenemos una fórmula para b sub n menos 1 que no depende de b sub n menos 1. Entonces, este b sub n menos 1 lo reemplazamos con esto. O sea, aquí decía a sub n es 3 a n menos 1 más esto. Entonces, en lugar de b sub n pongo esto. Y ahora, bueno, aquí este menos a sub n cancela uno de estos tres y nos da esto. Entonces la recurrencia es a sub 0 igual a 1 y a sub n es esto.